Hola amigas bellas, muy buenas noches. En esta ocasión estamos comenzando con temas grabados. La intención es que todas dediquemos un rato a la lectura, que pues no importa si es el día de hoy, es el día de mañana, tenemos una semana para ver este, este video, estas lecciones. Y espero que realmente las vean porque pues son de mucha bendición y no quisiera que se los pierdan. La lección del día de hoy se titula Así como piensas. Y tal cual pues el título mismo lo dice, ¿verdad? ¿Cómo estamos pensando y qué es lo que llega, qué mensajes llegan a nuestra cabeza? ¿Y qué mensajes atesoramos, qué mensajes guardamos en nuestro corazón? Así como nosotros pensamos, bueno, pues así vamos a actuar, así vamos a hacer. Necesitamos aprender cuáles son las leyes de Dios. En las lecciones pasadas hemos visto acerca de las leyes de Dios. Les he recomendado que vayan leyendo la Biblia y conforme van viendo la Biblia, van a encontrar muchas leyes que Dios ha establecido que vamos a tener que cooperar con ellas para que pues tengamos la bendición de parte de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a dedicar para ti. Que esta palabra, Señor, caiga como una semilla que dé un fruto en nuestra vida, un fruto de grandes bendiciones. Te damos gracias, Padre, porque nos mantienes con salud a pesar de la adversidad y a pesar de todo lo que estamos viviendo. Nos mantienes con vida, nos mantienes con salud, nos mantienes, Señor, a nuestra familia unida. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, te pido que cada una de las que van a tomar estas lecciones puedan dedicar ese tiempo para ti, apartarlo para ti, y que puedan, Señor, leer tu palabra, escudriñarla y atesorarla en su corazón. Revélanos qué palabras, qué mensajes hemos creído, qué mensajes hemos guardado en nuestro corazón que no nos permiten vivir conforme a tu palabra, que no nos permiten gozar de tus grandes bendiciones. Gracias, Padre amado. Amén. Bueno, les decía que necesitamos aprender cuáles son las leyes de Dios y cómo vamos a cooperar con ellas. Por ejemplo, no podemos ver programas de televisión que ministran depresión y después estar operando en gozo. O sea, muchas veces cuando vemos una película, pues una película de miedo, una película de mucha tristeza, pues nuestro corazón se acongoja y muchas veces pues nos sentimos tristes y no gozamos de esa palabra tan hermosa que el Señor nos ha puesto y que nos ha dado. No hay gozo en nuestra vida, no hay gozo en nuestro corazón y muchas veces decimos, bueno, ¿por qué? Bueno, pues la respuesta está en que vemos demasiadas películas de tristeza, de depresión. Y bueno, todos esos mensajes van llegando, no nos damos cuenta, pero van llegando a nuestra mente y van bajando a nuestro corazón, ¿sí? Si quieres un corazón puro, necesitamos dejar de ver películas llenas de adulterio y fornicación. Eso es otra cosa. Las películas están llenas pues, de mucho adulterio, están llenas de muchas groserías, de infidelidades y a veces pues lo tomamos y creemos que así debe de ser nuestra vida, que no es malo. Entonces dejamos de ver, vamos a tener que pensar en cosas que son verdaderas, cosas honestas, cosas justas, puras y amables, de buen nombre, virtuosas y dignas de alabanza. Vamos a leer Filipenses 4:8. Vamos a buscarlo. Yo sé que es difícil cuando tenemos muchas actividades dedicar tiempo a la palabra, pero es muy gratificante hacerlo. Tu vida se llena de más gozo, se llena de alegría y es increíble cómo Dios va cambiando nuestro
nuestro diario vivir cuando nosotros nos sometemos a su palabra. Entonces, ahí donde tú estás, vamos a leer Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos pone en su palabra lo que quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. ¿De qué nos vamos a llenar? ¿Sí? Y como les decía hace un momento, si todo el tiempo nos la pasamos viendo novelas, si todo el tiempo nos la pasamos viendo Netflix, si nos la pasamos viendo chismes, si nos la pasamos viendo Facebook, bueno, pues ¿de qué nos estamos llenando, verdad? Necesitamos pensar en lo que es honesto, bueno, agradable ante los ojos de Dios. En esta clase vamos a aprender dos grandes verdades bíblicas. Tu vida se mueve en la misma dirección que tus pensamientos dominantes. Proverbios 23:7 en el primer párrafo. Proverbios está en el Antiguo Testamento, después de Salmos. 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. ¿Sí? Hasta ahí, el primer párrafo. Tal cual es tu pensamiento en tu corazón, así vas a ser tú. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos estamos llenando? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? Eso es lo que nos va a dominar a nuestras acciones, ¿sí? No podemos pensar que vamos a sacar cosas buenas de cosas malas. Cosecharás emociones en base, ¿verdad?, a lo que nosotros recibamos. Y tenemos que enfocar nuestros pensamientos, ¿sí? Vamos a leer Romanos 8:6. Nuevo Testamento, Romanos 8:6. Romanos 8:6 dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Punto número 1. El conocimiento de Dios. Ese es el punto número 1. Los que están tomando notas, bueno, pues pueden anotar. Punto número 1, el conocimiento de Dios. Tus emociones seguirán a lo que tú pienses. Esa es una ley de Dios. Tus emociones seguirán a lo que tú pienses, ¿sí? Así que si estás orando por paz, pero no estás enfocado en Dios, pues será inútil tener la paz. No va a funcionar. Desear las cosas de Dios es parte del proceso, pero no es todo lo que hay que hacer. Por ejemplo, vamos a leer Segunda de Pedro 1:2. Segunda de Pedro 1:2. Dice así: gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos la gracia de Dios. La Biblia dice que la gracia y la paz son multiplicadas a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la medida que nosotros estudiemos, leamos la palabra de Dios, pues vamos a ir conociendo de Jesús, ¿sí? Y en la medida que nosotros conozcamos de Jesucristo, vamos a ir creciendo y vamos a gozar de esa paz y de esa gracia de Él, ¿sí? Entonces, no se trata de que tengamos que rogarle a Dios
para que nos dé paz. Nosotros podríamos decirle, Señor, dame paz, y no hay paz, ¿verdad? No es nada más pedirlo, ¿sí? El Señor, por supuesto que sí nos escucha, el Señor, por supuesto que sí nos hace caso, pero necesitamos contribuir con Él, ¿sí? Necesitamos cooperar con nuestro Señor. Entonces, si nosotros vamos leyendo, nos vamos alimentando, entonces vamos a tener más gracia, más conocimiento y por ende nuestras actitudes pues nos van a llevar a la paz que nosotros deseamos. No se trata de que tengas que rogarle a Dios, decíamos hace un momentito. Si nuestra actitud con nuestros esposos, nuestros hijos, en el trabajo, pues son de pleitos, de iras constantes, por más que nosotros le pidamos a Dios que la persona con la que estamos conviviendo se tranquilice o sea amable con nosotros, pues no va a surgir, no va a poder ser, porque primero el Señor va a empezar con nosotros. La semilla que Él va a ir sembrando en nuestro corazón es la que vamos a multiplicar en nuestras acciones y por ende pues vamos a dar esos frutos agradables. Pero si en lugar de la semilla de paz que es Jesús y en su palabra nosotros sembramos ira, sembramos constantes violencia o como comentábamos hace ratito, estamos constantemente sembrando mensajes de la televisión, mensajes del internet que son negativos, bueno, pues eso es como nosotros vamos a actuar hacia las demás personas. Y parece mentira, pero sí lo es, ¿sí? A veces quizás en la televisión nos llenan, bueno, por ejemplo, lo que es lo que está muy de moda, bueno, no de moda, sino que está actualmente, el empoderamiento de la mujer. Entonces, si nosotros constantemente estamos viendo esos mensajes, pues eso es lo que vamos a querer. Entonces, pues nos contaminamos, ¿sí? De lo que vemos, nos contaminamos y así es como pues actuamos, ¿sí? Vamos a leer Isaías 53:5. Isaías 53:5 en el Antiguo Testamento. Está Salmos, Proverbios y luego Isaías. Salmos, Proverbios, Isaías. Se siente un poquito raro estar hablando conmigo misma, pero bueno, me voy a ir acostumbrando y voy a tratar de hacerlo un poquito más dinámico para que pues no nos canse, ¿verdad? Isaías 53:5 dice así: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. No, perdón, leí 52, me chance, 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. En algunas versiones dice curados. Y cuando nosotros hablamos de sanidad, estamos hablando no solamente de sanidad física, sino sanidad espiritual y sanidad mental, ¿sí? Entonces, Jesús pagó por nuestra paz y le dejó disponible a todo aquel que quiera tomarlo. ¿Y cómo lo vamos a tomar? Bueno, pues a través de su palabra, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, con la lectura, con el crecimiento que vamos a tener de Él, pues nuestra vida va a ir cambiando. Lo mismo sucede con su gracia. Es su gracia la que proveyó un rescate por nuestras almas. La gracia de Dios fue traída a la tierra por Jesucristo. Juan 1:17. Vámonos nuevamente al Nuevo Testamento. Y Juan es el libro de los Evangelios. Les recomiendo que lean un capítulo diario. Los que ya lo han hecho verán que habla acerca de la historia de Jesús, ¿verdad? Relatado
por Juan, el discípulo amado de Jesús. Entonces, Juan 1:17 dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿sí? En la medida que nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, bueno, pues vamos a ir obteniendo la gracia de Él, ¿sí? Las leyes de Dios dicen que debes pensar en las cosas correctas para recibir los resultados correctos. Entre más conozcas a Jesús, bueno, pues más gracia y paz de Dios vamos a experimentar. La fuente primaria y confiable del conocimiento de Dios está en su palabra. No hay de otra. Tenemos que leer su palabra. Necesitamos leer su palabra. Vamos a leer Juan 5:39. Ahí nada más, Juan 5:39. Dice así: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Repito nuevamente: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Entonces, el testimonio de Dios está en su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, llenarnos de la palabra de Dios para que seamos el vivo testimonio de Jesús aquí en la tierra, ¿ok? Entonces, las leyes de Dios dicen que debes pensar en las cosas correctas, ¿sí? Para recibir resultados correctos. Mientras mantengamos nuestra mente en el Señor y no nos llenemos de preocupaciones ni nos contaminemos con basura, ¿verdad? Yo no digo que no leamos libros o veamos películas que no son de Dios, pero pues debemos analizar qué tan constante somos para ver ese tipo de películas y poner en una balanza qué en nuestra vida hacemos más, o sea, de qué nos estamos llenando más. Si leemos más la palabra, podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Podemos ver una película pues que no es precisamente de Dios y no nos va a afectar, pero si nuestra balanza se inclina a que constantemente nos estamos contaminando con telenovelas, con series, pues que solo nos van a llenar nuestra mente de cochinadas, entonces, bueno, pues ahí están nuestros resultados. O a veces simplemente nos llenamos de palabrería con las amigas, ¿verdad? A veces le creemos más a las amigas que a Dios. A veces les hacemos más caso a las amigas que incluso al mismo Dios, ¿verdad? Mientras nos llenemos de la palabra, nos llenemos de Jesús y no de preocupaciones ni basura, Dios mantendrá en paz nuestro corazón y nuestra mente. Volvemos a leer Isaías 26:3. Nuevamente, Antiguo Testamento, después de Salmos, Proverbios, Isaías 26:3. A ver, Isaías 26:3. Ahí ya me pasé. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ¿sí? Fíjense cómo la palabra de Dios dice, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿sí? ¿Qué estamos pensando todo el día? ¿En dónde está nuestra mente? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿De qué nos estamos llenando? ¿En qué estamos perseverando? Está bien que leamos cosas del trabajo, está bien que leamos cosas de, pues que platiquemos con nuestra familia, nuestros amigos, pero si solo hacemos eso y no leemos la palabra de Dios, es ahí donde está el problema, ¿ok? Entonces tenemos que llenarnos, nuestra mente tiene que llenarse de la palabra de Dios. Vamos a Romanos 12:2, Nuevo Testamento. Romanos
12:2. Está hecho y luego Romanos. Espero que de verdad vean toda la lección. La verdad es que, bueno, el día de hoy me sentí un poquito nerviosa porque no estoy acostumbrada pues a estar dando la lección así aparentemente pues nada más a mí. Pero quiero pensar que tú estás ahí, tu amiga, estás ahí escuchándome y estudiando conmigo. Bueno, 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces no nos tenemos que conformar a lo que el mundo dicta, no nos podemos conformar a lo que las novelas dicen, ¿sí? Que si en la novela dice que siempre el hombre va a ser infiel, ¿sí? Y que yo debo de estar vigilando a mi marido, o que yo debo de estar peleando con mi marido, que yo soy más, o no sé, tantas cosas. Bueno, pues yo debo renovar esa mente que quizás en algún momento se transformó en ira, que se transformó en pleitos y en contiendas. Hoy tengo que transformar mi mente a la mente de Cristo. Entonces, en la medida, vuelvo a repetir, que nosotros leamos la palabra de Dios, escudriñemos su palabra, entonces vamos a ir cambiando. Regocijaos, Filipenses 4:4-7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? En otras palabras, es un mandamiento mantener nuestra mente en el Señor y en su palabra, ¿sí? No es si queremos, es un mandamiento. Estas son las leyes de Dios, así es como funciona su reino. No hay de otra, necesitamos estar, si queremos vivir el reino de Dios, necesitamos estar en el reino, y el reino de Dios es su palabra, sus leyes. Punto número 2, tu medicina. Otro caso, vamos a ver Proverbios 4:22. Proverbios 4:22, Antiguo Testamento después de Salmos. Proverbios 4:22. Dice así: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Salmo 107:20. Salmo 107:20. Perdón, leí el 24 y es Proverbios 4:22. Una disculpa, dice, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo, ¿sí? O a todo su cuerpo. Entonces, la palabra de Dios es medicina para nuestra alma, medicina para nuestra mente, medicina para nuestro ser. Ahora sí, Salmo 107:20. Salmo 107:20. Podría yo tenerlos ya escritos, pero me gustaría tener esa interacción contigo. Espero que realmente funcione pues esta nueva dinámica que les estoy ofreciendo. Envió su palabra y los sanó y nos libró de su ruina. ¿Sí? Podemos entender que la receta de Dios para la sanidad es su palabra. Tómala en dosis igual que la medicina, ¿sí? Cuando nosotros vamos al doctor nos dice, van a tomar el antibiótico cada 12 horas, cada 24 horas, ¿sí? Bueno, pues así es la palabra de Dios. Es medicina, nos da sanidad, ¿sí? Física, mental y espiritualmente. Entonces necesitamos tomar diariamente la dosis de la palabra de Dios, ¿sí? Muchas personas están orando por salud. ¿Quién de nosotros está orando por salud? Yo estoy orando por salud. La vez pasada les comentaba
cómo salieron mis resultados y bueno, yo declaro sanidad en mi vida, pero necesito realmente no nada más decir soy sana, sino tomar esa palabra de Dios que es la medicina que me va a sanar. Yo lo creo, yo lo tomo y por fe soy sana. Entonces, muchas veces nosotros estamos pues violando las instrucciones del gran médico. Si nosotros no llevamos exactamente lo que dice la receta, bueno, pues vamos a recaer o simplemente no vamos a sanar, ¿sí? No estamos tomando nuestra medicina. El punto número 3, más abundantemente. En el reino de Dios existen leyes que gobiernan la fe y la sanidad. Debemos dejar de culpar a Dios. Debemos dejar de decir, fue la voluntad de Dios que fulano esté enfermo, que sutano pues se haya muerto de enfermedad, que este negocio no funcionó, que este matrimonio se partió, se destruyó, etc. Mucha gente cree que Dios puede hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Sin embargo, debemos leer correctamente todos los versículos para conocer el verdadero significado. Fíjense, esto es bien importante porque muchas veces solo leemos una parte, ¿sí? Por ejemplo, en Deuteronomio 30:19 dice, mira que pongo frente a ti la bendición y la maldición, escoge tú, ¿sí? Entonces nada más leemos, ese párrafo lo leemos, pero no vemos o no sabemos realmente cuáles son las bendiciones y cómo puedo yo caer en las maldiciones. Necesitamos leer toda la palabra. Vamos a leer Efesios 3:20. Nuevo Testamento, Efesios 3:20. Ay, ¿dónde estás? Efesios, Gálatas, Efesios. Dice así, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sí? ¿De quién está hablando? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, de Dios. Y mucho más abundante de lo que nosotros pedimos. Dios no se va a quedar solamente con lo que le pedimos. Dios sobreabunda. Dios siempre te da más. ¿Ok? Entonces, necesitamos nosotros conocer las leyes de Dios, necesitamos creer, ¿verdad? Que Dios nos va a sanar, nos va a prosperar, nos va a bendecir en nuestra familia, en nuestro matrimonio. La última frase de este versículo pone límites a la primera. Dios ha establecido que Él se va a mover a través de su pueblo, ¿sí? Él no controla tu vida sin tu consentimiento. Tiene que haber un poder trabajando dentro de ti. Específicamente, el poder de la fe. Esa fe que tenemos que guardarla, tenemos que tenerla muy arraigado en nuestro ser, sin la cual pues nadie va a agradar a nuestro Señor, ¿sí? Entonces, tiene que haber un poder dentro de ti. Específicamente, lo repito, el poder de la fe. Tienes que provocarte a ti mismo y hacer que esa fe que tienes se avive, ¿sí? Se active. Yo creo, ahora dice la palabra de Dios, que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Necesitamos nosotros creer y hacer. Vamos a leer Éxodos 14, 15 al 16. Éxodo 14, 15 al 16. Es el segundo libro de la Biblia. 14, 15 y 16. Éxodo 14, 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Fíjense cómo Moisés tenía fe en Dios, ¿verdad? Pero necesitaba hacer algo para que su fe se convirtiera en hechos, para que realmente se viera la voluntad y la bendición de Dios hecha en la vida de Moisés y en todo el pueblo de Israel. Este versículo tiene que ver con la salida de Egipto
los israelitas salieron de Egipto y se encontraron que pues ya no podían seguir avanzando porque estaba el mar. Entonces Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Fíjense cómo Dios pide acción en nosotros. Y tú le dices a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Sí? No dice lo voy a dividir. Dios está diciendo a Moisés, divídelo. O sea, está hablándole a él. Él lo va a hacer. A través de la fe, la fe de Dios en Moisés, ¿sí? Mejor dicho, el poder de Dios en la fe de Moisés es el que da el resultado de la bendición. Y ahora sí dice, entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere Dios. Su palabra es verdad. Su palabra está escrita, pero necesitamos activar nuestra fe. Entonces, Dios nunca falla. El que Dios libere poder en tu vida es directamente proporcional con tu fe, no proporcional a tu sanidad. Recuerda cómo el Señor no hizo una examinación de la mujer de flujo de sangre antes de que el poder fluyera de él hacia ella. Todos fallamos en diferentes maneras y nos levantamos. El asunto más importante es la fe. Si crees que Dios ya te ha sanado, como dicen en las Escrituras, empieza a ejercitar tu autoridad. Vas a empezar a ver la sanidad, pero si tú crees que Dios puede sanarte, pero no lo ha hecho aún, esa sanidad no va a ser manifestada, ¿sí? El reino de Dios funciona en base a las leyes que Dios mismo estableció. Así es nuestro Dios, ¿sí? El reino de Dios, que nosotros queremos entrar a él, que nosotros queremos vivir conforme al reino, está en base a las leyes que Dios mismo estableció. Nosotros vamos a vivir en el reino de Dios mediante las leyes de Dios, ¿sí? Entonces necesitamos activar nuestra fe, necesitamos leer, necesitamos saber cuáles son esas leyes, con cuáles estamos cooperando y con cuáles nosotros no estamos cooperando. Entonces entraremos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una condicionante, ¿sí? Va a haber una bendición siempre y cuando tú actúes en fe. Pues esta es la lección, chicas. De verdad, espero que hayan llegado hasta este punto. La verdad es que pues es la primera vez que yo doy un tema así por este medio y espero que realmente lo quiero hacer de esta manera, no lo quiero hacer grabado en audio porque siento que quizás sea un poquito cansado, pero bueno, estamos experimentando y quisiera que ustedes estudiaran conmigo, leyeran su palabra, conforme vamos viendo el tema, vayan leyendo su Biblia, que no nada más lo escuchen, sino que vayan ejercitando durante este video. Bueno, pues vamos a orar, chicas. Yo deseo de verdad que la palabra de Dios entre en nuestra mente, que la palabra de Dios caiga en nuestro corazón, que lo atesoremos, que lo conozcamos, que sepamos cuáles son las leyes que Dios ha establecido, cuáles son las leyes con las que quiere que cooperemos. Por eso dice, escoge tú entre la bendición y la maldición, ¿sí? Mira que pongo frente a ti la bendición y la maldición. Escoge tú. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todas y cada una de mis amigas que han decidido abrir este video, escucharlo y estudiar conmigo, Señor. Esta cita, Padre, es contigo, no conmigo. Espero que ellas se tomen el tiempo, que aparten un día a la semana para escucharlo,